Muy buenas tardes y bienvenidos al panel que el día de hoy tenemos para presentarles con el PNUD. Nos acompaña Victoria Agapito. Victoria representa a esta institución que la verdad nos va a brindar una información muy importante. Ella forma parte del área de recursos humanos del PNUD y la verdad estamos con mucha inquietud. Bienvenida Victoria para poderla escuchar. Algunas indicaciones importantes a tener en cuenta. En primer lugar, el poder tener los micrófonos apagados para escuchar atentamente la exposición. A lo largo de la misma, ustedes podrían empezar a hacer algunas consultas a través del chat, ¿no? Y ahí, a la hora que termine Victoria, podremos tener un intercambio interesante e indagar sobre todo lo que ella nos ha podido comentar en este diálogo que esperamos sea abierto, ¿no? Como saben, estos webinars se realizan en el marco de la Feria de Empleabilidad. Mi nombre es Rocío Espinel, yo soy directora de Asuntos Estudiantiles y la verdad estoy acompañada además del equipo de la Oficina de Empleabilidad que nos da soporte para todo lo que venimos realizando, ¿no? Animarlos también a que sigan participando de todas estas posibilidades que ustedes pueden encontrar a nivel de nuestros stands virtuales en la feria. Así que desde ya, Victoria, agradecerte por estar con nosotros el día de hoy y brindarle a nuestras y a nuestros estudiantes las posibilidades de conocer todo lo que el PNUD les puede ofrecer en las diferentes especialidades y las posibilidades profesionales que ahí podrían tener. Así que te dejo en la palabra. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias Rocío y equipo de la Bolsa de Trabajo de PUC. Siempre es un gusto participar en sus ferias laborales. Venimos participando ya, me parece, desde 2014, así que ha sido una participación constante y una alegría siempre de contar con los egresados y estudiantes de esta universidad. ¿Sí? Y antes de dar pase quizás a la parte un poco más específica de lo que vendría a ser las vacantes en sí o lo que buscamos en los postulantes, siempre tratamos de abordar en estas charlas qué es PNUD y dónde nos encontramos y cuál es el trabajo que realizamos en el país, porque a veces hay un poco de dudas, quizás no conocemos muy bien acerca de organismos internacionales y es una oportunidad para que también puedan conocer a la organización y teniendo esa base, poder ver si sus expectativas se alinean también a la organización que nosotros somos y a los valores que nosotros promovemos y que ustedes puedan también postular con nosotros. Muy bien, entonces inicio quizás presentando esta imagen que es de un pueblo amaracaeri en la selva peruana. Tenemos a muchos niños presentando nuestros objetivos de desarrollo sostenible en la búsqueda constante que nosotros tenemos como organización, que es la de cambiar y cambiando junto con ellos el mundo. Les comento quizás un poco acerca del Sistema de Naciones Unidas de la ONU, ¿no? ¿Qué es la ONU o cómo surge la ONU? La ONU surge a partir de la Segunda Guerra Mundial con la finalidad de mantener la paz y la seguridad internacionales, fomentando el respeto y los derechos hacia las libertades de los demás, ayudar a las naciones para que trabajen de una manera un poco más cercana y también teniendo como objetivo último el servir a todas estas naciones y buscar como Naciones Unidas que se logren objetivos comunes entre todos los países, ¿no? Entonces, el objetivo final de las Naciones Unidas es unir a todas las naciones del mundo y trabajar en pro de la paz, en pro del desarrollo, en pro de los derechos para la búsqueda de este desarrollo humano sostenible en todo el globo. Dentro de la ONU existen diferentes agencias. Cada agencia tiene un objetivo o un mandato diferente. Por ejemplo, tenemos a UNICEF, que deben haber escuchado a UNICEF, que ellos ven el mandato, su objetivo principal son los niños. La OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, que lo que ve es
los temas relacionados a trabajo, ¿no? A trabajo y desarrollo profesional. Y a un trabajo humano responsable. Luego tenemos, por ejemplo, UNESCO, que ve todo el tema de cultura. Y una de las agencias también que son muy fuertes dentro de Naciones Unidas es el PNUD. El PNUD es el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Y como su nombre lo dice, lo que busca es impulsar soluciones innovadoras y sostenibles para que los países puedan desarrollarse y continuar apoyando al Estado para el logro de los objetivos de desarrollo sostenibles que se encuentran dentro de lo que se llama la Agenda 2030. ¿No? Su prioridad es las poblaciones más vulnerables y lo que buscan es que estas poblaciones vulnerables, estos objetivos de desarrollo sostenible, se enmarquen dentro de las prioridades de desarrollo del país. Nosotros brindamos entonces, como organismo internacional, asesoría técnica al Estado para que pueda continuar el desarrollo en el país, ¿no? ¿Cómo generamos valor como PNUD? A través de modalidades innovadoras o servicios operativos flexibles. Como saben, a veces pueden haber algunos trámites operativos que en el Estado puedan ser un poco más dificultosos. Nosotros buscamos brindar opciones innovadoras para que esos trámites sean mucho más rápidos y también buscamos generar un rol integrador para transformar. Así, buscando que se puedan dar conversaciones entre las diferentes entidades, ministerios, a niveles tanto locales, regionales, como a nivel macro. Tenemos entonces también una experiencia global y lo que buscamos es darle una mirada local. Como estamos en más de casi a nivel mundial, en todos los países, por no decirlo menos, lo que buscamos es todas estas experiencias que tenemos en los diferentes países, traerlas al país en donde nos encontramos, con la finalidad de poder brindar esta asesoría técnica y fortalecer las capacidades que ya se cuentan en el país para que poco a poco pueda ser sostenible y el mismo país pueda llevarlas a cabo. Se realizan entonces esta asesoría técnica, este rol integrador, estas formas nuevas de hacer las cosas a través de relaciones de confianza entre el Estado, el gobierno y las Naciones Unidas, y en este caso nuestra agencia PNUD. Y buscamos ser líderes mundiales con transparencia y con un impacto en enfoque territorial, ¿no? Esas son las maneras en que nosotros abordamos y que buscamos generar valor desde la organización hacia lo que nosotros brindamos de soporte para el país. Todo esto, todas estas actividades tienen que tener un norte. Y el norte que se tiene son los objetivos de desarrollo sostenible, en donde trabajamos todos estos objetivos de manera transversal. Hay algunos proyectos que se enfocan o se centran, por ejemplo, en fin de la pobreza, pero buscamos que los otros objetivos se trabajen de manera transversal para que se pueda lograr un desarrollo realmente sostenible y para poder seguir también con nuestro lema, que vendría a ser que nadie se quede atrás. Pero estos objetivos de desarrollo sostenible son muchos. Entonces, ¿cómo hacemos para trabajarlos o en qué nos centramos? Como oficina, y como ya les comentaba, cada agencia de Naciones Unidas tiene un objetivo o un mandato diferente. Entonces, el PNUD, al buscar el desarrollo humano sostenible, si bien es algo grande, tiene que también, en base al país en el que se encuentra, definir cuáles son las áreas prioritarias de trabajo, ¿no? Porque si se abarca demasiado, obviamente no vamos a avanzar a ningún lado. Entonces, en este caso, son 4 las áreas prioritarias que se han definido para el país, ¿no? Que en este caso vendrían a ser crecimiento y desarrollo inclusivos sostenibles, la protección social y servicios básicos de calidad, instituciones y transparencia y ciudadanía y paz. Pero ¿cómo se logra trabajar estas áreas prioritarias, ¿no? Ya tienes definidas tus áreas, ¿cómo las trabajas? Y ahí viene la siguiente parte, que vendrían a ser a través de las soluciones emblemáticas. Las soluciones emblemáticas son cómo se aborda
nuestro trabajo para poder llegar a abordar, a tomar estas áreas eh, prioritarias, ¿no? Tomamos entonces como soluciones emblemáticas la lucha frontal contra la pobreza, el fortalecer la gobernabilidad, el construir sociedades más resilientes, las soluciones que sean basadas en la naturaleza, cerrar la brecha de energía y fortalecer la igualdad de género, ¿no? Entonces, los proyectos que se tienen dentro del PNUD están basados dentro de estas soluciones emblemáticas que luego se centran dentro de estas áreas prioritarias, y todo esto se enmarca dentro de algo más grande que vendrían los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, ¿cuál es la visión del PNUD en el trabajo que realiza? La visión del PNUD es ir más allá de la recuperación, ¿no? El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo busca ser una agencia líder de la ONU en la recuperación económica post la pandemia COVID-19, que es justo en el periodo en el que nos encontramos, para proteger todos los logros de desarrollo que se habían ya estado logrando, pero que lamentablemente a partir de la pandemia estamos viendo que están comenzando a retroceder. Entonces, la visión del PNUD es ser esta agencia líder, es ser esta entidad de apoyo, soporte técnico al Estado para esta recuperación. Algunos datos. A consecuencia del COVID-19, la pobreza en el Perú podría aumentar al 9%. Estamos viendo ya algunas de las consecuencias y esto podría significar casi una década de retroceso en el desarrollo. Entonces es algo que de todas formas tiene que ser trabajado, abordado. ¿Cómo lo abordamos y también cómo trabajamos quizás en algunos ejemplos de nuestros proyectos? Es, por ejemplo, a través de la economía verde. Tenemos proyectos como Respira Amazonía, que dan respuesta a la recuperación efectiva ante el COVID-19 en poblaciones indígenas amazónicas. Y esto también se entrelaza, por ejemplo, la economía verde con una disrupción digital, en donde tenemos propuestas como el proyecto Innova tu Mercado, que busca cerrar la brecha tecnológica que afecta a la competitividad de los mercados y disminuir los riesgos de contagio en los mercados de abasto dentro del país, ¿no? Por ejemplo, estas apps que ahora hay, este fomento del uso de la tecnología para las compras que se realizan en los mercados y para que los mismos vendedores también puedan estar capacitados en cómo utilizar estas nuevas tecnologías, estas nuevas formas para ellos también o abastecerse o hacer la venta de sus productos. En disrupción digital, por ejemplo, tenemos Guerrero Emprendedor, que son programas de reactivación y digitalización de MIPES, ¿no? Para dinamizar esta formalización, porque obviamente se necesita también que el trabajo no solamente sea potenciado, sino también sea formalizado para que de esa forma se genere una resiliencia y un mejor abordaje en la recuperación de post-COVID-19. Por el otro lado, tenemos también algunos proyectos, por ejemplo, de protección social. Eh, en el caso del proyecto de Ciudadanía del Bicentenario, se tenían voluntarios que apoyaban en el tema del Bicentenario, que al final terminaron brindando apoyo para los casos de COVID o las emergencias que tuvieron en los call centers. Y el proyecto No Está Sola, probablemente hayan ido a Metro, no recuerdo bien si hay en Plaza Vea, me parece que también en los centros comerciales deben de haber escuchado algunos cortos dentro de los anuncios que hablan sobre la violencia familiar dentro de los hogares, ¿no? La violencia en contra de la mujer y cómo hacen referencia al Centro de Emergencia Mujer y de que no está sola, que es un proyecto, un programa, mejor dicho, abordado por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables junto con el PNUD, ¿no? Entonces, hay una serie de estrategias que se fueron desarrollando, primero como planes pilotos en algunos distritos, pero a partir de la pandemia de COVID-19, hubieron muchos casos de violencia en contra de la mujer, violencia familiar,
porque lamentablemente el agresor se encontraba dentro del mismo domicilio. Entonces, ¿cómo haces para llegar a estas personas que necesitan apoyo? Si no pueden salir de sus domicilios, estaban dentro de un contexto de pandemia, o sea, era obligatorio estar encerrados en casa por un tema de salud, pero ¿cómo haces para llegar a estas personas? Y fue que se comenzó a abordar estos proyectos que antes eran a través de comunidades, reuniones, y se vio que los espacios como supermercados y mercados era una oportunidad para poder hacer llegar y transmitir cuáles son las opciones que estas personas tienen de llegar a los centros de emergencia mujer o la línea 100, incluso los chats, para poder afrontar estas situaciones de violencia, ¿no? Y tenemos también algunos otros ejemplos, por ejemplo, de gobernanza efectiva, que es la reactivación en territorios, que es lo que ya se está comenzando a dar ahora que ya se está pudiendo ir más a territorio en las misiones por la pandemia, ¿no? Es la reactivación de la gestión pública, actividades de participación ciudadana activa en actividades, por ejemplo, de presupuesto participativo y decisiones comunales, entre otros. Bien, esos son algunos ejemplos, por ejemplo, de nuestros aportes durante el proceso de recuperación que se está teniendo, ¿no? Hay muchos más, pero estos son algunos que podemos resaltar. Entonces, un par de datos más. En el Perú, además de las iniciativas que tenemos como respuesta al COVID-19, el PNUD cuenta con alrededor de 38 proyectos activos. Hoy día me comentaron que ya han aumentado dos más, así que vamos 40 proyectos activos en diferentes regiones, 18 regiones, instituciones públicas respaldadas, que esto incluye no solamente lo que son ministerios, sino también gobiernos locales como municipalidades, gobiernos regionales como son los GORES, gobierno regional, no sé, de Ucayali, eh, entre otros, ¿no? Eh, un poco acerca de los dólares ejecutados para el 2019. Nos encontramos, me parece que para 2021 en un monto aproximado. Y aquí, por ejemplo, el 195 países desde los que se gestiona el conocimiento hace referencia a los países en donde se encuentra PNUD a nivel mundial y es de donde nosotros, como les comentaba, obtenemos información de experiencias de otros países para poder ver qué podría también adaptarse acá a nivel nacional, ¿no? Y también, pues, ahí el contacto con empresas privadas. Entonces, entrando ya quizás un poco hacia qué es lo que buscamos en el personal o en las personas que quieran buscar formar parte de la organización, buscamos personas que estén orientadas a la excelencia, a la innovación, tengan vocación de servicio, porque el trabajo de todas formas es retador, y tenemos que tener en cuenta de que las actividades que realizamos no son simplemente una actividad de, no sé, por ejemplo, yo desde recursos humanos, no es que yo solamente vea selección, números duros de planilla y se acabó, sino que tengo que tener en cuenta de que las actividades que yo realizo desde mi puesto están impactando un proyecto. Son fondos de un proyecto los que se están manejando, el personal que se está seleccionando es personal que va a trabajar directamente con la comunidad y tiene un impacto más grande. Entonces, es una vocación de servicio que también hay que tener para las diferentes áreas, desde cada uno de los puestos, sean administrativos o programáticos, comunicaciones o demás, la actividad que realizas tiene un impacto más grande. Y también orientación a resultados, porque obviamente tenemos que poder dar resultados, responder de la forma más ágil posible, pues son justamente proyectos hacia los que estamos trabajando. El PNUD, de todas formas, siempre promueve la diversidad dentro del centro laboral en términos de género, nacionalidad y cultura y se anima a la postulación a las personas pertenecientes a grupos minoritarios, grupos indígenas, personas con discapacidad. Todas las solicitudes también se tratan con la más estricta confidencialidad, ¿no? Entonces, esto es lo que buscamos de base al momento de reclutar. También comentarles quizás brevemente acerca de los valores del PNUD para que puedan referir y conocer también qué es lo que se busca dentro ya de manera más interna de las personas.
parecido a la base que les comentaba. Tener orientación a resultados, ser una persona transparente, rendición de cuentas en el sentido de ser responsable de las actividades que uno está realizando, ¿no? Cuando a uno le asignan una actividad, llevarla hasta fin y decir, aceptar cuando hay que hacer alguna corrección o si no también aceptar cuando uno lo está haciendo bien, ¿no? Es rendir cuentas. Integridad sobre todo. Como les comentaba, son fondos que no son, no somos una empresa privada, no es que nosotros lo creemos, es que son fondos que se ejecutan para apoyar al Estado, son donantes que vienen de países más grandes para algunos fondos de proyectos, es el mismo Estado que te pide realizar los proyectos. Entonces hay que tener mucha transparencia y mucha integridad al momento de trabajar en la organización y de tenerlo internamente como valor. El respeto mutuo, sobre todo también, al momento de coordinar con las diferentes personas con las que tratamos, porque vamos a trabajar en un ambiente variado con diferentes culturas, diferentes géneros, diferentes edades. Entonces, es un respeto a todos y todos los puntos de vista. Y también eso se enmarca dentro del profesionalismo, ¿no? Porque nuestras actividades tienen que ser con los más altos estándares profesionales al momento de realizarlas. Bien. ¿Cómo son los procesos de selección en el PNUD? Pues nos basamos en evaluaciones por competencias. Cuando son evaluaciones para personal, para proyectos y para oficina, generalmente se realiza una evaluación primero técnica de conocimientos. O bueno, primero se hace el filtro curricular. Tenemos que revisar que cumplimos con los requisitos mínimos. Sobre eso se definen los requisitos que ya son los deseables. Los primeros puestos son los que pasan a una evaluación técnica de conocimientos aplicados y en base a los conocimientos es que las personas que puntúan entre los 3 o 4 mayores puntajes pasan a una entrevista por competencias. Las competencias core que se tienen para la organización y que por ende también se evalúan al momento de estas evaluaciones o estas entrevistas son las que pueden ver en pantalla. Son el logro de resultados, el pensamiento innovador, el aprendizaje continuo, el interés en el aprendizaje continuo, la adaptación con agilidad, porque manejamos un contexto bastante cambiante, tenemos que poder adaptarnos a las diferentes circunstancias que puedan aparecer, actuar con determinación en el sentido de la transparencia, la integridad y también al respeto. Engagement Partner, que vendría a ser el establecimiento de alianzas, no solamente internas, sino también externas, dependiendo pues, de las posiciones, y la búsqueda de la diversidad y la inclusión, que eso es primordial para nosotros, ¿no? Les apasiona el desarrollo, comprometerse con un futuro en el que nadie se queda atrás, entonces los invitamos a que puedan participar de nuestras convocatorias. Les he comentado más o menos cómo son las convocatorias para los puestos que son ya para proyectos, pero me imagino que deben estar acompañándome también varias personas que son estudiantes. Entonces, para los procesos de selección que son para pasantías, usualmente hacemos un filtro curricular también basado en los requisitos mínimos. Generalmente la mayoría pasa porque no se pide experiencia laboral previa para una pasantía, pero sí se valora mucho, por ejemplo, que puedan haber contado con participación en algún voluntariado, no necesariamente vinculado directamente a desarrollo, algún voluntariado que sea de su interés propio, o alguna otra actividad, por ejemplo, becas, algunas charlas, talleres, todo eso es bien valorado. Si se ha tenido experiencia, también eh, puede, puede beneficiarles, pero como no es un requisito indispensable, sí se valora mucho las actividades que hayan realizado extracurricularmente, ¿no? O en las actividades en las que hayan podido engancharse adicionales al estudio. Y orientados, claro, a la línea de carrera que quieran tener o a los intereses personales. Después del filtro curricular se hace una evaluación a través de una dinámica de selección
¿no? El tipo assessment, en donde se los convoca de manera grupal. Se hacen algunas evaluaciones psicolaborales y también una de grupo, como les comento, de assessment. Y sobre eso se define quienes pasan a una siguiente etapa que vendría a ser la de entrevista, que es similar a la otra que les comentaba, también evalúa estas competencias, pero a un nivel para pasantías. Más que nada vendría a ser cuál es el interés. Valoramos mucho también lo que vendría a ser sus cartas de motivación. En algunos casos, dependiendo de cada pasantía, hay también una evaluación técnica. No es una evaluación técnica aplicada de conocimientos porque sabemos que están en desarrollo, pero sí sobre los conocimientos que van teniendo base sobre sus carreras. Por ejemplo, de comunicaciones se les pide que editen algún video. Si es que es para el área de comunicaciones, pero de redacción, se les pide pues que hagan una nota o que hagan un post de Facebook, ¿no? O alguna propuesta de plan. Hemos tenido evaluaciones también para, por ejemplo, pasantías en derechos humanos para el área, eh, para los que están estudiando derecho, ¿no? Entonces les hemos preguntado algunos casos para que nos puedan también dar su punto de vista sobre qué aplica, qué no aplica. Eh, También hemos tenido también para derecho, para casos de reducción del crimen, entonces he enfocado más las preguntas hacia esos temas legales, ¿no? Entonces, son bastante interesantes las evaluaciones que realizamos, depende mucho de cada área en la que están postulando, que se les toma una pequeña pruebita que va a ser, como les comento, basada en los conocimientos que deberían tener desde la universidad, y mucho se valora también cuál vendría a ser la motivación que se tiene para el puesto y cuáles vendrían a ser sus potenciales, ¿no? Eh, ¿Qué otra cosa adicional valoramos tanto para las posiciones de proyectos, o sea, para personas que ya tienen experiencia, como para los pasantes, practicantes? Es el tema de los idiomas. Naciones Unidas, al ser un organismo internacional y tener presencia en tantos países, requiere coordinar, si bien es cierto, a nivel nacional. También necesita traer información de otros países para trasladarlos al territorio local. Para eso se necesita tener inglés. Entonces, ¿qué es el idioma que más manejamos en la organización? Entonces, generalmente se solicita, dependiendo de las plazas, que tengan al menos inglés intermedio. Para algunas posiciones que no requieren mucha coordinación y que son mucho más puntuales, sí podría requerirse solamente inglés básico o tener el inglés como deseable, pero cuanto más nivel de inglés tengas, mucho más posibilidades tienes, porque de todas formas ayuda a que se tenga ese idioma. Luego de eso, ya cuando uno quiere comenzar a hacer una línea de carrera acá, cuantos más idiomas tengas, mucho mejor. Si están interesados también en actividades internacionales, eh, el contar con alguno de los idiomas oficiales de Naciones Unidas, que son 6, también va a ayudar mucho, ¿no? Y creo que en líneas generales esos serían los requisitos y más o menos los procesos. Ahora, sobre procesos internacionales, les voy a pasar también en un momento una diapositiva en donde está la web, en donde se pueden ver los temas de postulaciones. Y si tienen algunas consultas más específicas, también les puedo orientar. Voy a seguir avanzando. Las competencias por cada tipo de posición. O sea, cada posición pues necesita diferentes competencias, diferentes cosas que se hacen. Acá hay algunos ejemplos. Vamos a avanzar. ¿Cómo prepararse para postular acá? Hay algunas webs donde conoce y aprende con la ONU para que conozcan más sobre la ONU. Hay una comunidad de estudiantes también. Hay un laboratorio de aceleración en el PNUD, que lo que busca es generar como que pilotos pequeños, enlazar diferentes estrategias para poder lanzar nuevos proyectos. Es interesante por si quieren conocer un poco más de los laboratorios.
Las vacantes en PNUD Perú se las vamos a poner también en el chat o vamos a compartir también el PPT para que lo puedan tener. ¿Ya? Las vacantes son tanto en ofertas laborales, van a encontrar tanto pasantías como ofertas de trabajo, y en consultorías, licitaciones, lo que vendrían a ser los consultores. Las vacantes en la ONU y en PNUD pueden entrar a Careers, que son las ofertas de la ONU a nivel mundial. Ahí no solamente van a encontrar de PNUD, van a encontrar del secretariado en general, de otras agencias. UN Careers también lo pueden buscar en Google como UN Careers y van a encontrar todas las vacantes de todas las agencias de Naciones Unidas a nivel de mundial, y las vacantes de ofertas de PNUD a nivel mundial que también encuentran acá. No se olviden entonces de visitarnos, seguir nuestras cuentas. Nosotros publicamos regularmente en nuestro LinkedIn o LinkedIn, en donde van a poder ver las vacantes que tenemos. Y también utilizamos la bolsa de trabajo de acá de la PUC para hacer la difusión de nuestras vacantes, así que también por ahí les puede llegar. Y gracias, con eso vamos a pasar entonces a las preguntas. Yo más bien los voy a dejar compartiendo mi pantalla para que puedan ver el LinkedIn Muchas gracias, Victoria. de La verdad PNUD. que nos has dado muchísima información. Creo que uno siempre conoce muchísimo de los programas de las Naciones Unidas para el Desarrollo, pero creo que tú hoy día nos has dado una visión mucho más amplia de todo el trabajo que realizan y en tantas especialidades que podrían nuestros jóvenes poder postular o realizar algunas postulaciones cuando salgan, ¿no? Justo hay una consulta sobre el proceso de postulación para carreras como economía. Es la primera que nos está haciendo Angélica Ramírez. Y quienes se animen, aquí estaremos atentos y Victoria también estará atento. Iremos leyendo sus consultas. Sí, a ver, pregunta, ¿cómo es el proceso de postulación para carreras como economía? En realidad, como bien dijo también Rocío, nosotros tenemos una gran variedad de proyectos y una gran variedad de procesos. Entonces, dependería de a qué estás interesada. Si lo que te refieres es a pasantías, entonces es como lo he explicado, depende de el proyecto o el área que tenga una necesidad y se hace una publicación de vacante y sobre eso se hacen los pasos que te comentaba. Ahora, sobre cuáles vendrían a ser las líneas de carrera que pueden haber de economía dentro de la oficina, tenemos, por ejemplo, personas que han trabajado para el área de planificación estratégica, pasantes, y también tenemos personas que ven ya la estrategia a nivel un poco más macroeconómico, que esos ya son personal senior. Hemos tenido también para UNODC, que por ejemplo estoy proyectando acá de nuestro LinkedIn, que hay una vacante de asistente administrativo para UNODC, que es la oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. A veces algunas agencias de Naciones Unidas le piden al PNUD, tenemos más experiencia en el reclutamiento de personal, que nosotros hagamos el proceso de selección por ellos o que los apoyemos en el proceso de difusión. Entonces, por ejemplo, para UNODC hemos tenido, y me imagino que ya ahora que estamos en otro proceso de recuperación post pandemia, me imagino que probablemente vaya a recuperarse también unas posiciones que se tenían como pasante para la representación de UNODC. Entonces, hemos tenido ahí la experiencia de tener al menos 2 o 3 jóvenes que fueron economistas, que lo que hacían eran, asistían al representante de UNODC, le brindaban información sobre las noticias macroeconómicas del país, estaban al tanto, participaban con el representante de UNODC de las reuniones y las mesas de diálogo, apoyaba a revisar algunos de los proyectos que se tenían, más que nada en temas de brindar información, logística, esos temas. Pero te nutres bastante porque acompañas al representante de UNODC. Y al final, como pasante, una de las cosas interesantes es que la persona a quien tú le vas a reportar no es un asistente, un área, sino es aún generalmente una persona senior que luego va a poder dar una referencia por ti.
no necesariamente diciendo soy el representante de sí, vamos a dar esta referencia, pero sí a nivel de la experiencia que tuvo contigo como pasante, que tuvo contigo en la organización. Entonces, eso puede servir después para cuando uno quiere postular, por ejemplo, a becas o cuando uno quiere postular a otras organizaciones, porque al menos lo que son las pasantías del PNUD, los casos que hemos tenido de pasantes, el que menos o ha terminado su pasantía y ha buscado alguna beca o ha buscado alguna posición en alguna otra entidad y ha sido muy fácil porque las actividades que realizan acá no son muy comunes, ¿no? O sea, trabajar en proyectos y reportarle directamente al representante o reportarle directamente al oficial de un área no es algo tan fácil de lograr y por eso también son tan buscadas nuestras pasantías. Si es que lo que te refieres es ya, Tú sigues leyendo, sí, ¿no, Victoria? ¿Sí? sí, yo sigo leyendo. Si a lo que te refieres es ya a vacantes más senior, pues planificación estratégica, tenemos un proyecto que se llama Biofin, que lo que busca es conversar, por ejemplo, la parte de los temas medioambientales, por ejemplo, sentarse en una misma mesa con biólogos, con ingenieros ambientales, con antropólogos, y al otro lado sentarse con las personas que dan el presupuesto, administradores, financieros, contadores, economistas. Y el rol del economista principal es sentarse en esta mesa y poder coordinar y trasladar toda esta data que puede ser un poco complicada de trasladar por ser biología, ser ciencias naturales, y buscar indicadores de impacto en el país para que en base a estos indicadores de impacto, las personas que te dan el presupuesto tengan un sustento técnico y generar sobre eso los fondos para nuevos proyectos. Entonces, esas son las miradas que, por ejemplo, se pueden tener como economista. Después, por acá, hay una edad o ciclo de preferencia. Para lo que son pasantías, el ciclo es a partir del noveno ciclo en adelante, hasta máximo un año de egresados. Edad no hay edad, pero tiene que ser a partir de noveno ciclo. ¿Qué más? ¿Cuál es el proceso de postulación para carreras como gestión pública? Podría vincularse hacia el proyecto de reactivación de territorio. En nuestro caso, las vacantes de pasantías nacen por la necesidad del proyecto. Entonces, no es que uno viene y dice, yo quiero ser pasante acá y ya uno lo llaman o lo convocan. No, sino que es el proyecto quien tiene la necesidad de la vacante, de la posición, nos da la posición y nosotros convocamos. Lo mismo sucede con los puestos laborales, ¿no? Cuando un proyecto nace, nos piden al coordinador y al administrador, que son las dos primeras posiciones generalmente cuando nace un proyecto, y después de eso nos piden ya a los especialistas del determinado proyecto, dependiendo pues de los enfoques. Y sobre eso ya es que definen, vamos a necesitar un pasante, nos piden al pasante. O un área de operaciones, por ejemplo, también hemos tenido en alguna oportunidad un proceso de auditoría fuerte y que demandaba la necesidad de tener un pasante en el área de finanzas, ¿no? Para que apoyen algunas cosas más operativas, pero porque ya no se da con la carga, entonces se generó una vacante para una pasantía en finanzas, por ejemplo, ¿no? Y así van surgiendo las posiciones. Es el proyecto o el área quien requiere la posición y hacemos la convocatoria. Pero sí, o sea, como te digo, es probable que ahora que estamos en una siguiente etapa post pandemia pueda haber una reactivación de pasantías también. Eh, ¿Qué perfiles requieren o qué páginas se pueden revisar todas las vacantes? En realidad hay perfiles de todo tipo y dependiendo de cuál es el nivel de experiencia o el nivel de posición que requieras, te recomiendo puedas visitar quizás nuestra página de LinkedIn. Nos encuentras como PNUD Perú y ahí están todas las posiciones que tenemos al momento. Y si no, también en nuestra página web directamente
que es la de empleo PNUD. Vamos a poner también los links. Les vamos a mandar la PPT actualizada con los links. Y aquí están, por ejemplo, las vacantes que están activas al momento para Perú. Estas son las vacantes que son de consultorías activas también al momento para Perú. Y hay una de UNDP Jobs, que estas son a nivel mundial. Y estas son todas las vacantes a nivel de todo PNUD, Perú y otros países, ¿no? Y acá hay también los interns y demás. En realidad se pide de todo. En algún momento participamos en un evento de la Junta de Gobernadores y nos pidieron, por ejemplo, una asociada, una asistente senior de hoteles. Por ejemplo, uno no esperaría decir que en una oficina de desarrollo humano sostenible vas a buscar a alguien que vea temas de hotelería. Pero sí, porque en un evento tan grande necesitas, por ejemplo, de la asistencia para hoteles. O vimos también una persona especializada en turismo porque había que gestionar cuál iba a ser la agenda más allá del evento, de las actividades culturales a las que estos gobernadores tendrían que asistir. O también tuvimos para este tipo de evento, por ejemplo, para la COP20, si mal no recuerdo, este, las una persona especialista en tránsito, porque había que ver cuáles iban a ser las vías por las cuales los gobernadores o las personas visitantes iban a pasar y hacer todas las coordinaciones, por ejemplo, de las liebres policiales y demás, ¿no? Entonces, en realidad, si es que en este momento no hay una plaza para el PNUD abierta de que tú consideres y digas, ya, esta es mi plaza. Yo lo que les diría es que no pierdan tampoco el interés en seguir revisando posiciones quizás a futuro. Quizás en este momento no está, pero a futuro sí. Yo, por ejemplo, no es que haya venido acá y trabajado siempre en PNUD desde que soy pasante, no, sino que yo he trabajado en recursos humanos antes, en consultoras, he trabajado para gobierno también, en algunas otras consultorías, he hecho varias otras cosas en sector privado, pero estaba siempre interesada en Naciones Unidas buscando, vi una vacante, en ese entonces me parece que era en Computrabajo o Boomerang, y postulé y ahora estoy acá. Entonces, creo que también está eso, ¿no? No perder la intención de llegar acá a Naciones Unidas, tenerlo en el loop como una de las posibilidades, seguir fortaleciendo nuestros conocimientos, porque en algún momento puede ser de todas formas requerido para la organización, aunque no se crea, en algún momento puede llegar también esa oportunidad. Eh, Luego, es posible pedir prácticas de manera espontánea sin convocatoria. Actualmente estoy en un de intercambio, pero estoy buscando prácticas de 4 a 6 meses a partir de febrero a enero. No, como comentaba, nacen a partir de las necesidades de los proyectos. Y una última pregunta que aparece en el chat es, ¿qué oportunidad laboral se tiene desde la carrera de educación? En realidad tenemos algunas personas que, por ejemplo, está trabajando, tenemos una educadora senior acá que trabaja para el proyecto ETI, que lo que ve el ETI es el estudio técnico independiente que está dentro de la selva y lo que buscan es recopilar los saberes de la comunidad y levantar cuáles son la información que ellos tienen y cuáles son los deseos que tienen sobre la construcción de un gaseoducto en la zona. Entonces, por ejemplo, para la realización de estos talleres de diagnóstico participativo se requiere la participación de un educador, ¿no? Entonces, creo que lo interesante también de conocer más de Naciones Unidas es que no te enfocas a que tu carrera, por ejemplo, no sé, es educadora, voy a estar en un colegio, voy a gestionar educación en un colegio, sino ver cuáles podrían ser los otros perfiles que podrías tú también comenzar a buscar o desarrollar, ¿no? Sobre eso también les recomiendo que nos puedan seguir en LinkedIn o LinkedIn o busquen las personas que, por ejemplo, trabajan al momento en la organización y entren a sus perfiles, ¿no? Quizás no solamente ese es un tip para nuestra organización, también para alguna otra organización que les pueda ser interesante.
entren al perfil de la persona que tiene, busquen, hagan una búsqueda en LinkedIn de las personas que trabajan en la organización X que les des interés. Busquen ahí en qué puesto están y denle clic. Generalmente las personas las aceptan en LinkedIn. Y si no, generalmente también se tiene una vista preliminar de las actividades y ahí van a poder ver cuál es la experiencia laboral que tiene la persona. Entonces, si ustedes están viendo también cómo proyectar su carrera a futuro, ahí pueden ver en qué cosas se han especializado, dónde iniciaron su carrera, hacia dónde orientarse, en qué cosas más capacitarse. Por ejemplo, no sé, tiene más de un idioma, tiene 2 idiomas, solamente tiene un idioma. eh, Les puede servir también eso como tip en base hacia dónde quieren desarrollarse, ¿no? Ujú. Pueden buscar también. Listo, Victoria, Y creo que ya vamos llegando al final. No sé si hay sí, sí, una sí, parece que pregunta hay más. una, Creo que hay ay, una pregunta más. sí, Allá, parece que hay dice, una ¿desde cuándo última. abrirán las convocatorias para pasantías? Ajá. Para pasantías, yo me imagino que ya a partir del próximo año, por la cercanía que va a haber, que ya estamos pues para cerrar el año, ¿no? Sí. Entonces me imagino Listo. que ya inicios del próximo. Ujú. Ujú. Listo, Victoria, muchísimas gracias. Creo que rescato que nos hayas podido compartir todo lo que el PNUD puede significar como una opción profesional. El tema de las pasantías, la verdad, es muy valioso para iniciarse y descubrir el camino. Y como tú dices, a veces no hay que quedarse en la carrera que uno inicia, porque hay que mirar más adelante. Yo lo tengo como experiencia, yo soy de educación inicial y a lo largo de mi vida profesional he hecho muchísimas cosas, mucho más de las que estar solo en el aula con niños pequeños, que es lo que hice al inicio al salir de la universidad. Así que nada, muchísimas gracias. Creo que todos te vamos a dar un fuerte aplauso virtual, agradecerte de verdad. Y quienes se animan a prender sus cámaras, les vamos a agradecer para tomarnos una foto final. Muchísimas gracias con todos y nuevamente invitarlos a seguir participando de los siguientes paneles y también webinars que tenemos en la feria. Muchas gracias. Listo. Muchas gracias, Victoria. Linda tarde a cada uno de ustedes. Nos vemos. Gracias, hasta luego. Hasta luego.